Muy buenas tardes, muy buenas noches o buenos días, dependiendo del contexto en el que se encuentren las personas que me están visualizando en esta presentación. Mucho gusto, me presento, mi nombre es Edwimar Urquiola y soy actual estudiante de la carrera de Administración en la Universidad de los Andes. Y con esta presentación tengo el objetivo de poder responder a la interrogante de ¿se podrá recuperar la industria petrolera en Venezuela? Creo que es una pregunta bastante interesante y bastante importante en cuanto a los tiempos en los cuales nos encontramos. Y primero, pues quiero que demos un repaso en cuanto a toda esta historia de la industria petrolera en nuestro país y en cuanto al contexto, ¿sí? Antes de pues, poder llegar a este punto central. Y bueno, empecemos. Hablemos un poco acerca de la historia, ¿sí? El descubrimiento del petróleo se atribuye a los años, entre los años 1879 y 1883, ¿sí? Finales del siglo XIX. Acá pues es importante destacar que antes de que esta industria llegara a nuestro país, pues esta actividad ya se estaba desarrollando en otras partes del mundo y específicamente se le atribuye a este hecho del descubrimiento del petróleo a la ciudad de Pensilvania, Estados Unidos. Hablemos un poco acerca del contexto de Venezuela antes de la actividad petrolera. Venezuela era un país más que todo cuya actividad económica se le daba a la agricultura. Exportación, por ejemplo, de cacao y de café. Y pues mayormente de allí eran que venían los ingresos de nuestro país. La historia nos dice que para ese tiempo pues era un país que tenía bastantes problemas en cuanto a la salud y también era un país con un panorama bastante fuerte de condiciones precarias. Luego más adelante nos encontramos con la apertura de la primera petrolería y este era un espacio de explotación artesanal, ¿sí? Este, Acá, pues antes de todo esto de la industria, pues se descubre la primera fuente de petróleo en nuestro país, específicamente en la ciudad del estado Táchira, ¿sí? Y pues producto de eso se abre la primera petrolería, el cual fue un espacio de explotación artesanal y a muy baja escala, ¿sí? En comparación a lo que obviamente pues es la explotación industrial. Tenemos por acá la llegada de las empresas petroleras, ¿sí? Con sus inicios en las comisiones de geólogos que venían a explorar nuestras tierras, los descubrimientos de los primeros pozos de petróleo y el surgimiento de la industria dentro del territorio. Dentro del contexto de comienzos del siglo XX, nos encontramos que a causa de los acontecimientos en torno a la industria petrolera, en las últimas décadas, como uno de los primeros hechos como tal legislativos en cuanto a este tema, la ley empezó a otorgar al Estado la propiedad de las riquezas materiales, ya que pues anteriormente el provecho y el beneficio económico de la explotación de este mineral, pues era para los hacendados o las personas como tal que se encontraban inmersas y involucradas en cuanto a la explotación del mineral. Tenemos como hechos relevantes el descubrimiento del Sumaque número 1, que fue el primer pozo comercial de Venezuela. También se da la primera ley petrolera en el año 1920, producto de la gran iniciativa del ministro Gumersindo Torres, que fue un personaje bastante relevante para este tiempo en cuanto a políticas, el cual tenía el objetivo de hacer que se regularan los aspectos derivados de esta actividad que estaba empezando a revolucionar la economía del país. Fue quien tuvo las primeras iniciativas para empezar a regular esta actividad y que no solamente fuera para el provecho extranjero, sino que nuestro país también pudiera estar involucrado en la regulación de esta actividad. Eh, el literal reventón del Pozo Barrosos II, que fue un acontecimiento bastante relevante,
¿sí? En cuanto a empezar a explotar este mineral de manera masiva, el contraste de los trabajadores venezolanos con los técnicos petroleros, ya que cuando se empieza a establecer la industria, pues hay una notada novedad, un notado contraste en cuanto a la situación de los técnicos que venían de afuera y pues los trabajadores que se empezaron a iniciar en esta industria. El fin de la concesión petrolera del Táchira, que fue la primera petrolería, la actividad petrolera comenzó a ser la fuente de grandes obras públicas, por ejemplo, la carretera trasandina. La actividad petrolera estaba ligada al gobernante de ese tiempo, bastante ligada al gobernante. Tenía pues ya principal dominio. O estaba muy cercano a estas actividades. Para ese entonces, si no me equivoco, era el general Gómez, el cual se encontraba en el puesto de presidente de nuestro país. Tenemos la nueva ley de vigilancia en 1937 y las nuevas normativas legales del año 1940. El impulso de los ingresos de la industria por motivo de la Segunda Guerra Mundial. Para el momento, Venezuela se convierte en el primer productor y el tercer exportador de petróleo. Un hecho relevante fue el hecho de la Segunda Guerra Mundial, hecho que convirtió a Venezuela a un principal proveedor para los países que se encontraban involucrados en esta guerra, ¿sí? Ya que pues necesitaban de los derivados del petróleo para poder mantenerse en, en este estado de alerta en el que pues, se encontraba por la Segunda Guerra Mundial. Tenemos la promulgación de la Ley de Hidrocarburos en el año 43 por manos del presidente Isaías Medina Angarita, la cual marcó un antes y un después en la historia económica del país. Una ley importante. Mejora de los ingresos nacionales e implementación del 50-50 en la década del 40, que fue una política que estableció que el 50% de los ingresos petroleros se dieran ya al Estado, ¿sí? Para beneficio de Venezuela, y el otro 50% a manos de los extranjeros. La década del 50 se convierte en años bastante productivos, generando que los venezolanos tengan el mayor ingreso por trabajador en comparación con los demás países. En la década del 60 nos encontramos las denominadas siembras de petróleo, por ejemplo, la construcción de la represa del Guri. Hay un ritmo acelerado hasta el agotamiento de las reservas en la década del 70, lo cual fue producto en la promulgación de la promulgación de la ley sobre bienes afectos a reversión en Venezuela y es desplazada en sus posiciones mundiales como productor de petróleo. Esta ley establecía que los activos de las industrias petroleras en ese entonces, que pues mayormente eran activos que venían de afuera, de los extranjeros, pues esta ley lo que promulga es que al final de las concesiones, pues todos esos activos iban a pasar a ser nacionalizados, iban a pasar a ser prácticamente propiedad de acá, de Venezuela, ¿sí? Para intereses venezolanos. Y pues acá obviamente pues creó un sentimiento de alerta en los extranjeros, los cuales dejaron de hacer como tal inversiones para seguir explorando y descubriendo pozos petroleros. Por eso pues hubo como una paralización de ese avance. Y algunos años más tarde se eleva de manera exorbitante el precio del petróleo, ya unos años mucho más adelante de este hecho, por los conflictos bélicos. ¿Sí? Luego que Venezuela es desplazado de su primer puesto como productor, producto de los grandes enfrentamientos bélicos en la zona del Oriente, pues hicieron que nuevamente Venezuela pudiera tener protagonismo
y a causa del precio del petróleo elevado, se generan suficientes ingresos para nuestro país como para tomar decisiones cruciales. Se da la nacionalización de la industria. PDVSA en principio es una organización sin fines operativos y luego pasa a ser la protagonista de la nacionalización para el año 1975. Años más tarde se impide la participación privada en la explotación de petróleo, se gestiona creciente gasto público, se generan el objetivo y la intención de independizar al país de la renta petrolera, ya que fue una actividad que tomó tanto, pero tanto dominio y tanta relevancia que, bueno, ya conocemos que pues Venezuela se volvió una nación dependiente de la explotación y la exportación de este mineral, ¿sí? Dejando a las otras áreas productivas un poco descuidadas en comparación a la relevancia que se le ha dado a la actividad petrolera en nuestro país. Eh, y es una época de gran responsabilidad porque prácticamente estaba en manos ya de nuestro país, ya en manos de los venezolanos, con la nacionalización de poder pues, gestionar muy bien los recursos para darle ya prioridad a otros sectores productivos para que no se fuera dependiente solamente de la actividad petrolera, ¿sí? Entonces, allí, en ese punto de la historia, pues ya se empieza a plantear ese objetivo, que es un objetivo bastante importante, vemos, y pues fue una época de bastante responsabilidad. Vamos a ver un breve contexto de los años 80, 90 y el nuevo siglo. En la década de los 80, hubieron consecuencias por falta de inversión, modernización de las plantas y la caída del precio del petróleo. En la década de los 90, nuevas políticas se empiezan a implementar relacionadas con la reversión en cuanto a la nacionalización. Se empieza a dar nuevamente inversión extranjera porque de nuevo se le da lugar al protagonismo extranjero, ¿sí? Ya que, bueno, fue tomado como una estrategia en ese tiempo y pues es evidente la corrupción. Para los años 2000, la propiedad de la industria vuelve nuevamente a solo manos del Estado y se evidencia la mala gestión a través del tiempo y el evidente problema de la corrupción, nuevamente. Es un gran problema que nos sigue afectando, lo que nos lleva finalmente a la pregunta central. Con todo esto, ¿será posible la recuperación de la industria petrolera en nuestro país? Y a mi manera de ver, existe un gran contraste lo que fue la Venezuela con sus picos más productivos de la industria petrolera entre los años 50, 70, un poco entre los años 2000 también se evidenció una gran subida en la producción y pues hay un gran contraste, para nadie es un secreto, con los tiempos actuales que vivimos. Y pues la situación se ve como un poco bastante difícil de que la industria petrolera pueda volver a surgir, ¿sí? Por lo cual se debe hacer una reforma que traiga cambios profundos en cuanto a la estructura social y en cuanto a la estructura política, ¿sí? La recuperación de la industria petrolera requiere enfrentar los retos que son claves, ¿sí? El deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y la opacidad en la gestión de los recursos son obstáculos significativos. Para mí, eh, la opacidad en la gestión de los recursos es uno de los obstáculos más relevantes, ¿sí? Ya que, pues,
Con la marcada corrupción en nuestro país, pues no es como muy transparente los datos que se puedan proporcionar ni las cuentas que se puedan rendir acerca de la gestión de esos recursos. Y pues no es solamente así en la actualidad, sino que pues ya desde hace un montón de tiempo pues ha estado este problema que creo que es una de las principales causas de la situación a través del tiempo de nuestro país, porque pues se ha dado una mala administración, a lo que se le pudo sacar bastante provecho para hacer que, bueno, Venezuela pues tuviera unas condiciones diferentes. Se deben establecer políticas que fomenten la transparencia y combatan la corrupción. Además, el país necesita una estabilidad política y social que permita atraer inversión y promover el talento local, con el fin de lograr resultados económicos positivos. Para mí, los cambios sociales y los cambios políticos van a ser igual a un efecto en la economía. Pero tiene que venir a partir de allí. No solamente en lo político, también en lo social, ¿sí? Para que cada uno de los venezolanos pues nos podamos convertir en, en buenos administradores de esos recursos, ¿sí? A los que le podemos y a los que le pudimos sacar bastante provecho en tiempos pasados. Es vital que cualquier medida incluya reformas estructurales para restaurar la confianza en la industria y reconstruir el modelo que alguna vez impulsó la economía del país. Esto podría reactivar la industria y restaurar su posición en el mercado global, adaptándola a las exigencias de un sector cada vez más competitivo y en transformación hacia energías sostenibles. Pienso que no es algo fácil, ¿sí? Se tienen que hacer muchísimos esfuerzos y tiene que ser algo profundo para que, bueno, esto pueda volver a ser posible, ya que el contraste entre 3 millones de barriles de petróleo en las épocas más prósperas y pues hoy día, el cual según estadísticas muestran que la producción es más baja a 1 millón de barriles de petróleo, pues es muy marcado. Y se necesitan hacer grandes cosas para que esto pueda volver a ser posible. Espero que, bueno, mi presentación pues sea de provecho para todas las personas que puedan visualizarla y muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad.